La primera ley de la historia para regular la inteligencia artificial está en su etapa final de ser aprobada. Este 13 de marzo, el Parlamento Europeo votó a favor del reglamento de inteligencia artificial que se viene discutiendo en el bloque de los 27 desde hace casi 3 años, cuando la Comisión Europea propuso el primer borrador. Desde entonces, los legisladores del Parlamento y del Consejo de la Unión Europea han discutido la propuesta y le han hecho algunos cambios. Ahora que los eurodiputados avalaron la norma, ya solo falta que el Consejo haga lo mismo y que se publique finalmente en el Diario Oficial como una nueva ley de la Unión Europea. La idea de esta norma es limitar y prohibir algunas aplicaciones de inteligencia artificial para proteger los derechos de los ciudadanos, pero sin sacrificar la innovación de estas tecnologías. Sin embargo, la pregunta que queda es entonces, ¿cuáles son las consecuencias que tendrá la ley en la vida diaria de los europeos y cómo impacta a la industria de la inteligencia artificial? Eso lo discutiremos en el debate de hoy. Nos acompaña desde Barcelona Ulises Cortés, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universitat Politécnica de Cataluña. Y en Ciudad de México se conecta Miguel González Mendoza, investigador del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México en inteligencia artificial, expresidente de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y doctor de la Universidad de Toulouse. A los dos les doy la bienvenida a nuestro programa y antes una invitación a nuestra audiencia de que participe en las redes sociales con el hashtag #eldebateF24. Mi cuenta personal es @mariacleaguirre. También pueden vernos en YouTube o escucharnos mientras hacen cualquier actividad diferente. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Ulises Cortés, comencemos por explicar en qué consiste este reglamento de inteligencia artificial. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, este reglamento lo que hace es caracterizar el tipo de aplicaciones que hay de la inteligencia artificial dependiendo del riesgo que significan para los humanos o para el medio ambiente. Y hay 4 categorías que en el fondo lo que hace es partir el espectro en dos: las que son inaceptables, las que tienen un riesgo que es medible y que por lo tanto tiene que estar registrado dentro de unos registros particulares que la Unión Europea mantendrá y que cada país puede particularizar, y luego otros en los que en general lo que se exige de la aplicación es que haya sido diseñada de forma responsable. Es decir, antes de enviarla al mercado, los propios desarrolladores se autoobligan a cumplir una serie de requisitos, entre los que el más importante es el respeto a los derechos humanos, particularmente la intimidad y la privacidad de los humanos. Ya lo han dicho ustedes bien, se intenta no parar la innovación, sino que esta innovación se haga pensando en las consecuencias. Es decir, se trata de que antes de que cualquier aplicación salga al mercado haya sido probada de manera exhaustiva, cosa que no está ocurriendo ahora. Lo que tenemos ahora, las aplicaciones de modelos masivos del lenguaje, puede ser ChatGPT o Llama o cualquiera de otros programas, no están de ninguna manera testados. Esto significa que se envían a la red y los usuarios los prueban asumiendo el libre albedrío y sobre todo suponiendo que tienen conocimiento suficiente sobre la tecnología para entender los programas. Y aparte, tenemos que tener en cuenta que estos programas, incluso en su comunicación, son completamente poco transparentes y aparte, en algunos momentos, rozan con la mentira. Cuando dicen que una de estas máquinas alucina, realmente hay que leer que cometen errores. Si sabemos que estas máquinas alucinan o cometen errores el 15% del tiempo, ya sabemos que no son nada fiables. Por lo tanto, no deberíamos utilizarlas. Yo creo que además, ustedes lo han focalizado bien, es a la industria a la que se le intenta pedir que lo haga de forma responsable y ateniéndose a la legislación. Esto no habla para nada de la investigación. La investigación en inteligencia artificial seguirá con el paso que tiene, pero lo que tenemos que evitar, tenemos que conseguir es que estas compañías
respeten a los ciudadanos, respeten al medio ambiente y la concordia mundial. Usted bien explicaba que esto va a tener una serie de caracterizaciones. En este momento el reglamento divide en 4 esas aplicaciones de inteligencia artificial. Para el riesgo que determinan como mínimo, decidieron no poner regulación alguna y que las aplicaciones sigan funcionando. Para limitados, exigirán que las aplicaciones cumplan con algunos estándares de transparencia, por ejemplo, los chatbots, que sean explícitos al momento de explicarle a los usuarios que están hablando con un programa tecnológico y no con una persona. Otro riesgo es el alto. Para esas aplicaciones impondrá la Unión Europea criterios estrictos de manera tal que puedan operar en el territorio. Y el último y más alto riesgo es el que la Unión Europea tilda de inaceptable, es decir, las aplicaciones que serán prohibidas dentro de los 27 países. Pero Miguel González, primero que todo, bienvenido al debate y segundo, la pregunta es ¿cómo estos 4 niveles de riesgo van a afectar la vida diaria de las personas que viven en la Unión Europea? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, estos 4 riesgos son una muy buena, digamos que señal de semáforo aumentada, porque al final de cuentas la última, la más importante, está obviamente con este nivel de prohibición, pero nos dará un marco de tal suerte que podamos ir, pues bueno, con aquellas aplicaciones que es muy fácil seguir el desarrollo, que no necesita, digamos, que un análisis exhaustivo por las consecuencias con las que está. Digamos que es un semáforo verde porque hay un mínimo riesgo. Y el segundo, que es básicamente como un foco amarillo, que en donde sí se tiene un riesgo limitado, y ese riesgo limitado, pues básicamente sí va a tener que pasar por una serie de procesos de verificación y que obviamente estos procesos de verificación tendrán que ir de la mano con la ahora nueva oficina de la Comisión Europea sobre la inteligencia artificial y que obviamente tendrá que colocar básicamente las reglas en las que tendrán que jugar tanto la parte reguladora en cada país de los Estados miembros, obviamente también muy de la mano para ir básicamente afinando estas, digamos, reglas y obviamente con respecto al desarrollo con las grandes compañías pequeñas, que obviamente a medida que esto vaya avanzando podrá aclararse el camino un poco más, obviamente para, al final de cuentas, tener aplicaciones que sean consistentes con estas reglas y que obviamente este riesgo que finalmente se le llama limitado, pues pueda, a final de cuentas, llevar un proceso más o menos ágil. Y obviamente que no frene, como nueva cuenta dijeron, la innovación. Al final, este último que está entre, podría decirse que es una señal ámbar, en la que las aplicaciones que representan un riesgo alto realmente tengan que pasar por esa serie de controles y que obviamente no afecte al ciudadano, que realmente no tengamos que, obviamente, tener riesgos túneles que pudieran, al final de cuentas, afectar esta privacidad y seguridad de los ciudadanos. Y obviamente, orquestado precisamente con esta oficina, pudiera haber de alguna manera pues tener un camino que, al final de cuentas, esté bien vigilado, que esté bien alumbrado. Es como tener una autopista que es clara, que está bien señalada y obviamente que podamos saber cuáles son los límites de velocidad con los que podemos ir. Y utilizando ese símil que usted hace con el semáforo, quiero preguntarles si realmente la vía ha quedado bien señalizada y este reglamento es absolutamente claro sobre qué aplicaciones sí se permiten y qué no. Sobre todo, le pregunto a Ulises, usted previamente nos decía que esto no aplicará para las personas que utilicen inteligencia artificial con motivos no profesionales. A esto se suman 2 excepciones que están dentro del reglamento. La primera de ellas es que no se aplicarán estas limitaciones a los sistemas que sean utilizados exclusivamente con fines militares y de defensa. Y la segunda limitación es, precisamente como usted lo mencionaba, para los sistemas que tengan fines de investigación y de innovación. A esto se suma las personas que lo utilicen por motivos no profesionales. Esto significa, por ejemplo, Ulises, entonces, que en la Unión Europea aplicaciones famosamente conocidas por la inteligencia artificial como ChatGPT podrán seguir funcionando sin ningún problema. No. De hecho, los grandes dueños han pasado por toda Europa intentando hacer lobby
para que sus programas no entren dentro de esta legislación. Lo que tendrán que hacer es convertirse en transparentes. Hay que recordar que estas aplicaciones se han hecho infringiendo de una manera clara todas las leyes de protección de la propiedad intelectual. O sea que son herramientas que son claramente ilegales. Hay que ver lo que ha hecho New York Times o lo que ha hecho la Fundación Getty, poniendo sendas demandas por un usufructo ilegal de su propiedad. Lo que habría que hacer es recuperar el espíritu de la propiedad intelectual y que paguen por ello. Así es que no, estará limitado su uso. Y aparte, los estados seguramente generarán un tipo de normativa para limitar el acceso a ese tipo de herramientas. Es decir, si las personas no saben por qué se están produciendo estas infracciones, cuál es el tipo de resultados equivocados que pueden generarse utilizando estas máquinas, la cantidad de, yo le llamaré contenidos ultrafalsos para no decir deepfake, de paparruchas, de todas estas clases de mentiras y bulos que se pueden generar de una manera increíble y que no habrá una manera humana, ni técnica, ni económica para saber qué es lo que es verdad y lo que es mentira. Esto es una afectación clara de nuestros derechos. Tenemos derecho a estar bien informados, pero informados de una manera correcta. Y lo que se está generando con estas herramientas es la capacidad de engañar al ciudadano. Así es que no me queda claro que ChatGPT y estas herramientas se puedan utilizar de una manera libre. Además, me parece claramente escandaloso que te cobren por proteger tu privacidad. Esto, ¿dónde se ha visto? Tenemos el derecho, un derecho que está en la Carta de los Derechos Universales, a la privacidad y la intimidad. Así es que si te cobran por proteger tu intimidad, yo creo que ahí ya hay algo que está rompiendo todas las leyes. ¿Y qué dice la norma respecto a este cobro? Todavía no hemos llegado a la norma. Estamos en una ley. Las leyes luego tienen que generar unas normativas, unos reglamentos, donde realmente vendrán todas las multas y los mecanismos de auscultación de la legalidad. Esto es el siguiente paso. Pero ahora lo que es importante es que se han creado las fronteras claras, es bien evidente, y estas empresas, de hecho, ya verán que en muchos sitios, no sé si en América está ocurriendo, en toda América Latina, que cuando tú quieres acceder a un servicio, te piden que accedes a dejar las cookies funcionando y si no te cobran por ello. Y este es el problema. Al empezarse a limitar la capacidad de explotación que tienen de nuestros datos, tienen que sacar dinero de algún sitio. Y iremos frenando cada vez más. Y hay un aspecto que no está bien claro en la explicación quizás que he hecho, y es que la utilización de todas estas herramientas, tanto desde el nivel de entrenamiento como su uso cotidiano, están quemando el ambiente. El hecho de que no estén en nuestras ciudades no significa que no están gastando agua, energía, y por lo tanto están calentando el ambiente y aumentando el impacto en el cambio climático. Sí. Por mucho que digan que están utilizando energía verde, la están utilizando a base de comprar CO2 o bonos de CO2 en países que no contaminan. Pero el nivel de calentamiento sigue siendo el mismo. Y todavía no tengo muy claro por qué alguien tiene que utilizar estas herramientas para hacer sus tareas escolares o parte de su trabajo sin tener en cuenta que eso también está contribuyendo tanto como otros aspectos de nuestra vida cotidiana a calentar el mundo. Tenemos que pensar también qué clase... Sí, usted hablaba de las fronteras en dos aspectos puntuales, propiedad intelectual y deepfake o las mentiras a gran escala. Miguel, al respecto, la ley, ¿qué dice de cómo limitar las mentiras y dos, cómo proteger esa propiedad intelectual?
Sí, como bien comenta Ulises, y hay que ser enfáticos en ellos, no está la ley, pero no están las normas, no están los reglamentos, y los reglamentos se van a ir, es como ir trazando la carretera y en esas carreteras poco a poco ir colocando los límites de velocidad para tomar una curva u otra. Lamentablemente en estos momentos no hay una forma única para poder decir que un contenido es falso o es verdadero o que incluso raya obviamente en la frontera de estos dos, porque puede que sea a final de cuentas una mezcla de varios de estos contenidos. Y eso es en lo que hay que apurar precisamente las legislaciones secundarias que vienen acompañando la ley. Y esto también va a ir dependiendo de cada uno de los Estados miembros, porque si nos vamos al caso extremo, nos vamos a China, en China simplemente se desarrolla, pues no importa qué tipo de datos están utilizando, pero si al final esta innovación toca mercado y tiene empuje, tiene éxito, es básicamente el mercado quien lo coloca, pero no hay ningún freno de mano, no hay ninguna limitación en la velocidad y ahí es donde tenemos que a final de cuentas estar muy atentos. Como bien comentan cuando presentaron el primer borrador ya previo a esto, justo a inicio de año, comentaban que en realidad lo que queremos es transmitir los valores europeos dentro de la legislación y que estos valores vayan a esa parte ética y que dentro de esa parte ética podamos definir reglas establecidas. Si te pasas el límite de velocidad, tendrás una sanción. Y no nada más es de, pues bueno, sería una sugerencia, ¿no? Que lo hagas o no lo hagas. Y además de estas sanciones, hay de entrada aplicaciones que estarán prohibidas. Uno de los temas al discutir este reglamento ha sido o han sido los datos biométricos. Concretamente, permitieron un uso excepcional de los datos biométricos para el personal policial, y esto lo cito textualmente, en caso de urgencia. Es decir, poder tomar imágenes de los rostros de miles de personas para motivos o con motivos de seguridad y permiten excepcionalmente la identificación de esos datos. Ulises, en la vida aplicada, en la vida real, ¿qué significa esto? Pues que un juez o un estado de emergencia permite la aplicación de esto. No tenemos que ser ingenuos. Estas herramientas las están desarrollando en sitios como Israel, como China, como Corea, como Irán. Esas herramientas ya están allí. La cosa es, deberíamos permitir dentro de una democracia que esto se utilice de manera continua, sin control. Cuando decimos que se van a utilizar de forma excepcional, se dice quién los va a capturar, dónde se van a procesar, quién es el responsable del procesado y cuándo se van a borrar. Todo esto es necesario. Otra cosa es lo que pasa en los aeropuertos de Estados Unidos, donde desde que entras, todo el tiempo alguien está tomando datos tuyos. Hay esta idea de que cuando tú te subes a un avión que va hacia Estados Unidos, ellos tienen derecho en el momento que entras en espacio americano a tener no solo los datos de la persona que va a entrar, porque has pedido un ESTA para entrar ahí, sino de todas las conexiones previas de tus aviones. Entonces, en el fondo, te están radiografiando a ti y a todas las personas que están a tu lado. En Europa, esto solo será posible en el caso de que un juez así lo dictamine, en un estado de emergencia, un estado de alarma, en una frontera caliente, como puede ser en estas donde hay tráfico de personas. Y ahí, claro, no solo para proteger la integridad del Estado, sino también para proteger la integridad de las personas. Hay que pensar que las personas que trafican con humanos los pasan indocumentados. Y la única manera que un Estado tiene para luego ayudarles a reidentificarse y a recolocarse es tener una imagen de ellos, saber por dónde han entrado, para poder trazar cuál ha sido su camino e intentar pillar a quien les ha traído por un camino que estaba prohibido y que les explota. Miguel, en esa comparación que hace Ulises entre lo que pasaría en la Unión Europea versus lo que pasa en otros lugares del mundo, ¿qué tan ejemplificante puede ser el reglamento de inteligencia artificial que aprobó el Parlamento Europeo? ¿Esto puede marcar un inicio para regular la inteligencia artificial en el mundo?
Sí, bueno, básicamente lo que buscamos es tener ahí un conjunto de, digamos que de cuestiones que nos lleven a tener un nivel de ética común para todos. Es un poco difícil, pero bueno, tener un marco que sea más o menos plano para todos. Y algo muy importante, y creo que fue un gran éxito, fue que cuando en la Unión Europea salió el famoso GDPR en su momento, pues en realidad lo que ocurrió es que pues finalmente se adoptó en muchas áreas de todo el mundo y básicamente es la base con la que muchas leyes de protección de datos, protección y regulación de datos existen hoy en día. Y la gran apuesta es de que esta transmisión básicamente con el AI Act que está saliendo ahora en la Unión Europea también tenga una influencia en muchas regiones. Por ejemplo, en América Latina, particularmente en México, obviamente todavía faltan muchas cosas que hay que regular desde esa primera versión. Las cosas no caminan tan ágil como quisiéramos, pero lo están haciendo. Y ahora, obviamente lo que nosotros tenemos que hacer es que estas nuevas sugerencias o leyes que van a ir, obviamente, tomando forma en el camino, pues pueden básicamente convertirse, como bien comentas, en una norma a través de estas mejores prácticas y conforme vaya, digamos, tocando un poco el suelo, todas estas regulaciones. Algo muy importante, no hay que olvidar que la forma en que se registran estos datos, obviamente pueden ser el principal insumo y pasar muy rápidamente de a lo mejor tener un cierto nivel de riesgo, por ejemplo el mínimo de la luz verde, a pasar muy rápido al no aceptable. Y esas transiciones entre estos niveles de riesgo pueden ser un gran problema si precisamente no se tiene cuidado con lo básico. Por ejemplo, el resguardo de estos datos y los biométricos y en particular incluso con las cadenas de ADN que ya están incluso en el famoso GDPR, pues lo que nosotros tenemos es que un cambio en esas nuevas tecnologías, un pequeño cambio en la regulación pudieran dar lugar a este tipo de huecos. Y al respecto, ¿puede avanzar la legislación tan rápido como lo hace la tecnología? Porque hasta donde tengo entendido, la oficina que se creará para vigilar estas cosas va a emitir informes anuales para hablar del riesgo de estas aplicaciones y mirar si hace parte o no de uno de estos cuatro o dentro de cuáles de los cuatro es. Pero no avanza más rápido la tecnología, Miguel. Sí, claro, bueno, esperemos que realmente estos informes anuales realmente ya sea un estado de resultados y no más bien una sugerencia. ¿Por qué? Porque necesitamos. Tuvimos un problema de conexión con Miguel. Le paso entonces la pregunta a Ulises. Bueno, la tecnología siempre irá más rápida si no se hace de forma responsable su envío al mercado. El principal problema que tenemos es que el sentido en el que lo hacen los americanos es eso de muévete rápido aunque rompas cosas y si no rompes cosas no te estás moviendo muy rápido. Y esa filosofía capitalista es la que está realmente dañando los derechos humanos, porque la gente no es cuidadosa. De hecho, si usted hace una pregunta a los ingenieros de cualquier facultad en el mundo y le pregunta si conoce cuál es la legislación sobre la protección de datos o cuáles son los derechos que hay que proteger con un programa que toma decisiones sobre datos personales, no lo saben. Así es que simplemente es el juego de programar sin entender cuáles son los riesgos legales. Y este es un problema. Otro problema es que estas compañías que han tomado la delantera tienen tanto dinero que son asimétricos, pueden invertir mucho más que países. Y claro, sus abogados son increíbles. Y si no estamos preparados, pues es algo que es Sí. desquiciante. Y Es muy difícil que... Ya vamos a profundizar en ese punto. Discúlpeme, lo interrumpo, Ulises. Quiero que Miguel pueda completar la idea para luego sí profundizar en ese punto que usted está planteando. Miguel, adelante. Sí, bueno, en realidad es complementar un poco lo que justo alcancé a escuchar con Ulises. Realmente lo que nosotros esperamos de una oficina reguladora, como en este caso de la oficina de la Comisión Europea, es que en realidad sea un estado de resultados, no un informe final de cuentas de sugerencias que vengan al final de cada año. Y entonces lo que nosotros esperaríamos es que realmente este tipo de cambios
sea muy rápido, es decir, que esté muy vigilante y que es como tener un policía justo en estas autovías. Si realmente existe algo extraño, poder actuar de inmediato, ¿no? Y ahora, ese cambio, ese monitoreo, realmente nos debería de llevar a un momento tal que podamos balancear un poco las cosas. También es una cuestión de dinero. Y en ese sentido, pues obviamente las empresas, las grandes empresas tienen más dinero y tienen una capacidad de acción tan grande que obviamente pueden llevar a que un mercado explote muy rápido, que crezca muy rápidamente y los gobiernos no estén preparados para obviamente poderlo monitorear bien y obviamente cuidar nuestros derechos y nuestra privacidad. Quiero hacer una aclaración aquí y es que mientras usted habla de la Oficina de Inteligencia Artificial, que hará parte de la Comisión Europea, este es uno de los órganos que crea precisamente el reglamento de inteligencia artificial. A esa oficina le va a ayudar un panel científico de expertos independientes y de manera adicional se creará un foro consultivo donde estarán, por ejemplo, las partes interesadas como las industrias, las tecnológicas, etcétera. Pero Ulises, volvamos al punto del lobby que usted tanto ha mencionado, porque la ONG Corporate Europe Observatory notó que o denunció desde hace meses que cuando comenzaban estas discusiones y cuando llegaban a su punto álgido, que fue más o menos en diciembre de 2023, cuando el Parlamento y el Consejo llegaron a su acuerdo casi que final, varias industrias, por ejemplo Google, OpenAI y Microsoft, estuvieron reunidos de manera intensiva con los eurodiputados para influir esa decisión y esa regulación. OpenAI es una empresa crucial, ya que es la dueña y la creadora de ChatGPT que ya hemos mencionado antes. ¿Cuál es el lobby que ellos implementaron, Ulises? Bueno, han intentado toda clase de lobbies. Lo que quieren es no estar dentro de la regulación. Se sienten más allá de cualquier ley, porque tienen tanto dinero y aparte se sienten salvadores del mundo. Y esto es terrible cuando tú ves el tipo de planteamiento que hacen, es tan absurdo. De hecho, una anécdota personal. Yo llevo 40 años investigando en inteligencia artificial y siempre que hablamos con las compañías, jamás hemos hablado con un técnico. Siempre hablamos con abogados. Y esto es porque tienen mucho cuidado en no decir cosas que puedan ofender a la ley, pero nunca hablas de los aspectos técnicos. Y lo que está haciendo esta ley es decir que tienen que ser transparentes. Siempre que haya una decisión que involucre datos de personas o que pueda afectarlas a individuos particulares o conjuntos de individuos o al medio ambiente, tiene que haber un mecanismo de transparencia en el algoritmo. Y esto excluye a la mayor parte de los programas de inteligencia artificial que se basan en el tipo de computación que hoy se llama Deep Learning, porque no pueden ser transparentes. Y al no ser transparentes no deberían poderse utilizar. Y este es el gran problema. El negocio de compañías como Nvidia, que son las que hacen el hardware en el que corren este tipo de programas, que se han vuelto carísimas, va a tener unas trabas enormes porque no hay manera de una matriz de 1.000.000 por 1.000.000 de datos a transparentarla. No se puede. No existe manera ni matemática ni humana. Y esto para ellos es un problema. Y es en donde están incidiendo, en que no sea necesario transparentar los algoritmos de toma de decisiones. Este será el punto, uno de los grandes puntos de batalla. Pero para mí donde está el kit de la cuestión es a darle herramientas al ciudadano para que sepa que cuando utiliza una de estas herramientas está quemando un poquito de mundo, un poquito de futuro. Y al respecto, ¿usted, Ulises, considera que estas herramientas están garantizadas en el reglamento de inteligencia artificial y qué tanto se logró proteger esa transparencia o ganaron el pulso las grandes industrias tecnológicas? No lo han ganado. Eso, el problema vendrá cuando esté el reglamento. De todas maneras, donde seguramente pueden hacer algo que es importante es en el tipo de multas. Si las multas son de pocos millones, 10, 20, 100 millones, no les harán ni cosquillas. Cuando tengan que llegar,
debe ser del 6-10% de sus ganancias globales. Pero a estas empresas que van de éticas, quizás lo primero que tenemos que pedir es que paguen los impuestos de las ganancias que producen en cada uno de nuestros países. Cuando paguen eso, el Estado tendrá suficiente dinero para poderse defender. Pero de momento no pagan impuestos. Así es que no pueden ser ni siquiera éticas a la hora de contribuir como las demás empresas en el esfuerzo de mantener los estados democráticos. Y espero que la Unión Europea se ponga fuerte en esto. Y aquí usted menciona las sanciones al respecto. El reglamento menciona el tipo de infracciones que les pondría a las industrias que no cumplan. Y este tiene dos maneras de sancionar. La primera es un porcentaje del volumen de negocios anual global de la empresa o un importe predeterminado evaluado en millones de euros, y se elige el que sea superior, y también dependiendo del tipo de infracción. De la siguiente manera, si se aplican aplicaciones o si se utilizan aplicaciones de inteligencia artificial que están en el máximo riesgo, que son las prohibidas, entonces la sanción será la más alta, ya sea o el 7% de sus negocios anuales globales o 35 millones de euros. Luego llegan las que incumplan las obligaciones que imponga el reglamento, que deberán pagar o 15 millones de euros o 3% de esas ganancias. Y finalmente están las que presenten información inexacta. Ellas deberán pagar o 7,5 millones de euros o 1,5% de sus ganancias totales. Miguel, pero un poco aterricemos estos números y estos porcentajes, porque claramente para una persona de a pie hablar de millones de euros es una cantidad absurdamente grande, pero para estas industrias lo es una sanción lo suficientemente dura como para obligarlos a cumplir el reglamento o no. Sí, bueno, por supuesto, ahí hay un costo que tiene que ver con confianza. La confianza, realmente el ganarla, cuesta mucho trabajo, y creo que llega un momento en el que a veces ese monto no es representativo de esa confianza y puede matar mercados. En estos momentos, por ejemplo, bueno, todavía se tienen discusiones sobre dónde deben de residir muchos de estos datos, y un ejemplo muy sencillo es en países pequeños que tienen todavía problemas con precisamente dónde debemos hacer los resguardos de los datos personales. Muy rápidamente, en España se tiene un sandbox regulatorio que precisamente tiene que ver con los datos de los ciudadanos. En América, en Brasil particularmente, se tiene un sandbox regulatorio sobre datos de las personas. Sin embargo, en donde se están alojando físicamente, donde están los servidores, los data centers que están ahí, básicamente están en el gobierno. En España, obviamente, se cumple con la regulación europea. Cuando nosotros lo trasladamos a Brasil o lo trasladamos a un país como México, realmente la gente se pregunta si le tiene más confianza al gobierno o le tiene más confianza a alguna de estas empresas grandes. Entonces, lamentablemente los gobiernos no tienen muy buen nivel de confianza con respecto obviamente a los ciudadanos, de quién va a resguardar estos datos. Y final de cuentas, lo que va a ocurrir, si es un monto muy grande, muy alto, muy pequeño, va a depender mucho de ese nivel de confianza, qué es lo que ganó, y ese control de riesgos, muchas de esas empresas lo tienen bien medido. Y obviamente, con ese lobbying que han hecho durante todo este tiempo, no necesariamente, pues obviamente, se pudiera tomar en riesgo ese nivel de confianza. Pudiera ser el fin o representar el fin de un mercado para una de estas. Y para concluir muy rápidamente, Miguel, un ejemplo de cómo estos 4 niveles de riesgo va a cambiar o no la vida de las personas que están en la Unión Europea. Es decir, ¿qué aplicaciones en el riesgo mínimo se seguirán utilizando y cuáles hasta el riesgo inaceptable dejarán de existir en el bloque? Sí, bueno, pues en el riesgo mínimo, pues en el día a día nosotros tenemos aplicaciones, por ejemplo, en el banco, cuando se otorga un crédito, que son cosas muy sencillas y que si obviamente cumplen con estos modelos para evaluar el crédito de una hipoteca, de un auto o simplemente de una nueva tarjeta de crédito, pues obviamente tendrán que seguir funcionando muy bien, y es un ejemplo pues relativamente sencillo, ¿no? Aquellas en las que ya no van a estar funcionando tan
digamos que tan fácil, son todos los sistemas, por ejemplo, de videovigilancia. En videovigilancia ya no se puede hacer la identificación de personas y muchas compañías ya tenían esto y son compañías que obviamente no necesariamente tienen que ver con una nivel de seguridad, obviamente, como lo hace un gobierno, ¿verdad? Sí, lo Como bien interrumpo, Miguel, comentabas, para ¿verdad? darle también Sí. paso a Ulises. Ulises, ¿qué ejemplo añadiría usted para cerrar muy brevemente? Yo creo que el más importante es el uso de los modelos masivos de lenguaje en tareas gubernamentales y en tareas de salud. Yo creo que estas quedarán prohibidas y se podrán mantener unas ciertas profesiones en las cuales la confianza en el individuo es prioritaria. Hablo de la medicina y hablo de las leyes. Creo que Colombia fue el primer país donde un juez publicó una sentencia utilizando ChatGPT. Yo creo que ese tipo de herramientas no llegarán jamás a utilizarse en Europa Sí. y lo que tendríamos que hacer es que para todas las democracias esto fuese igual. Ulises Cortés y Miguel González, gracias por explicar el difícil reglamento de inteligencia artificial para nuestra audiencia y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que sigan conectados con France 24.